La dictadura de Trujillo fue un proceso dilatado para el pueblo dominicano que duró 3 décadas, 30 años, 31 años para ser exacto. En ese periodo se cometieron todo tipo de excesos contra la población, que tenían que ver con asesinatos, desapariciones, prisiones, torturas, extorsiones, incluso con el empobrecimiento de grandes sectores del pueblo para beneficio del grupo, del clan trujillista que vivía en la más absoluta riqueza y lujos. En ese sentido, muchas de esas víctimas fueron cultivando un resentimiento personal, más allá de la política, contra la figura del tirano que sin razones de peso en ocasiones ordenó el asesinato o la represión o la humillación de figuras de su familia, gente cercanas a ellos, con ellos mismos. Y todo ese encono, todo ese, digamos, ánimo de venganza de sectores del propio estamento trujillista, amigos de Trujillo, gente cercana a Trujillo, se fue represando y acumulando energía hasta buscar una salida explosiva que fue su ajusticiamiento. Entre algunos de los factores inmediatos que provocó que se decidieran estas personas a actuar, los complotados que lo ajusticiaron en la noche del 30 de mayo de 1961, están el asesinato de las hermanas Mirabal, la desaparición del profesor Jesús de Galíndez, que fue secuestrado en junio de 1956 en Nueva York, traído al país y asesinado aquí. Está la salvaje represión, la matanza de los expedicionarios del 14 de junio del 59, que fue realizado de una manera tan sangrienta y tan brutal que incluso marcó a muchos de los que participaron en los crímenes y lo hicieron decidirse a tomar alguna medida. Otro factor colateral de política internacional es el triunfo de la Revolución Cubana y la aparición de una fuerza revolucionaria nueva en el Caribe que le dio ánimos a fuerzas internas en el país para reactivar la lucha. Y hay un factor último que me gustaría señalar, que no es positivo pero que influyó, que es que los Estados Unidos, el gobierno norteamericano, de John Fitzgerald Kennedy, tras la derrota en Cuba de Playa Girón en abril del 61, tomó una serie de medidas para limpiar, entre comillas, la Agencia Central de Inteligencia y algunas figuras incómodas que en el Caribe, lejos de ayudarlos a que la Revolución Cubana fuera aislada, con sus propias dictaduras, como la de Trujillo, hacían difícil condenar, aislar o destruir a la Revolución Cubana porque era un ejemplo del lado de los aliados norteamericanos. Entraron en la conspiración contra Trujillo, consideraron que la presión que se estaba manteniendo en el país podía provocar un estallido y para evitar una segunda Cuba contactaron grupos de conspiradores y estimularon a otros grupos para que actuaran contra Trujillo. Había todo un sistema de delaciones que incluso acusaban a las personas por delitos o por la intención del delito, que muchas veces era falso, o eran deseos de vengarte contra una persona, que fuera cancelada y ocupar su puesto tú o un familiar tuyo. Todo eso fue tejiendo una atmósfera de delación, desconfianza, miedo alrededor de la figura de Trujillo. Y como había logrado siempre salir adelante de todos los planes de atentados, que fueron varios, que a través de su vida sufrió o a los que se enfrentó, como había logrado vencer también, por ejemplo, aquel intento de Cayo Confite, luego el de Luperón, el del 14 de junio del 59, como además había toda una aureola de invencibilidad, de infalibilidad, de omnipresencia, de omnipotencia, casi como un dios alrededor de Trujillo. El propio Trujillo llegó a pensar que realmente era invulnerable y se mantuvo con una situación de seguridad a su alrededor caprichosa que dependía de sus órdenes, que eso es un error. O sea, esos aparatos de seguridad deben funcionar de acuerdo a protocolos y no por, el capricho del protegido. Entonces, por ejemplo, frecuentemente iba los jueves de una manera regular a la casa de caoba de San Cristóbal a tener encuentros con mujeres jóvenes que generalmente
le eran proporcionadas a veces hasta por sus propios familiares, esa rutina lo hacía vulnerable. A su vez, él no permitió que su seguridad actuara de la forma habitual cuando él no quería. Ese día del atentado, por ejemplo, él andaba solo con el capitán Zacarías de la Cruz, que era chofer y escolta en esa circunstancia. Y eso, por supuesto, facilita la labor de los complotados. Está también el caso de que había personas en el grupo, que habían varios grupos que estaban conspirando, pero en el grupo directo que hizo el atentado, habían personas muy cercanas a él, habían amigos, al extremo de cuando su hijo Ramfi llega al país y empieza a depurar el entorno de Trujillo para ver el alcance de las traiciones, que era evidente que habían ocurrido, le pregunta a Johnny Abe, el jefe del servicio de seguridad, que cómo era posible que él no hubiese podido detectar el complot. Y Johnny Abe le responde: su padre me pagaba a mí para protegerlo de sus enemigos, no de sus amigos. Quiero decir, del círculo más íntimo, agraviado por asesinatos, por humillaciones, por desprecios, por ofensas, de ese círculo, pues salió el grupo que se decidió en la noche del 30 de mayo a ajusticiarlo. Y facilitó mucho, como dije, la confianza extrema de Trujillo en su destino. Facilitó mucho el hecho de que eran personas cercanas y que conocían sus desplazamientos, sus rutinas. Facilitó el hecho de que estaba siendo monitoreado, seguido, para poder indicar el momento preciso. Facilitó también el hecho de esas propias rutinas de ir días como el jueves regularmente a su casa de San Cristóbal, y todo eso, por supuesto, desembocó en el éxito del atentado.